Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este resumen del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que, como usted sabe, se lleva a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este es el resumen del foro número 18, Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático. Se discutió en la Cámara Baja y se abordaron diferentes perspectivas de la generación energética de cara al cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Por ejemplo, la Agenda del Cambio Climático. Vamos a verlo. Además de incumplir los compromisos internacionales en cuanto a reducción de emisiones y la incorporación de mayor porcentaje de uso de energías renovables en la generación eléctrica, la iniciativa incidiría negativamente en la salud de millones de personas debido al incremento en la contaminación de la atmósfera en función de mayores emisiones de dióxido de azufre y de partículas. La política energética del gobierno federal busca la autosuficiencia energética basada en convertir el petróleo crudo extraído en combustibles. Esto es materialmente imposible por lo pronto en el corto y mediano plazos. Daré dos argumentos fundamentales para demostrar esta hipótesis. La primera es la altísima producción de combustóleo. Como todos aquí sabemos, actualmente casi el 80% de la producción de petróleo en México es crudo pesado, fundamentalmente tipo Maya. El crudo pesado se clasifica con valores de menos de 22.3 grados API y los petróleos extraídos en este momento están con valores menores a 21 grados API. A menor grado API, mayor viscosidad, mayor dificultad tanto en la extracción, en la conducción y mayor dificultad en la refinación. Por esta razón, las refinerías mexicanas en este momento están produciendo en promedio nacional 31% de combustóleo contra 25% de gasolina. Es decir, el mayor producto de nuestras refinerías es combustóleo. Como referencia mencionaré solo que tanto en Estados Unidos como en Europa, en promedio las refinerías producen menos del 5% de combustóleo. Y en contraposición, por ejemplo, la refinería de Salina Cruz produce 42% de combustóleo contra 19.5% de gasolinas. Para la refinación de este tipo de petróleos y obtener combustibles de buena calidad, se requieren refinerías altamente eficientes y tecnificadas, lo que lamentablemente no tenemos en este momento en nuestro país. Además de que el petróleo mexicano es un crudo pesado, tiene también muy alto contenido de azufre. Esto es una condición natural, una condición geológica de los mantos petrolíferos. Para reducir los altos contenidos de azufre, se requiere de otro proceso altamente eficiente que se denomina hidrotratamiento, y específicamente en el caso de azufre, hidrodesulfuración. En las 6 refinerías de nuestro país, las plantas hidrodesulfuradoras lamentablemente están operando en malas condiciones y con muy baja eficiencia. Una noticia muy reciente es que la hidrodesulfuradora de Cadereyta dejó de operar. Y esta es la razón por la cual el combustóleo generado por nuestras refinerías tiene contenidos entre 3.5 y 6% de azufre. Esta es la razón por la que nuestro combustóleo ha perdido mercados internacionales. A partir de la fracción orgánica, que son 46.700 toneladas día, cada tonelada genera 130 metros cúbicos de biogás en situación anaerobia. ¿Qué significa el biogás? Es dióxido de carbono y metano. Sin embargo, por diferentes tecnologías es factible convertir el dióxido de carbono en metano y enriquecerlo y tener prácticamente gas natural. Recuerden ustedes que el metano es el principal constituyente del gas natural. Con estos números se llegan a generar
204,000 millones de pies cúbicos por día de metano o 8.40 terawatts hora año. Y esto es energía renovable no intermitente y es una opción que la CFE ciertamente puede aprovechar. La que sigue. Ya como conclusiones, ciertamente, se obtendría además de metano 37.400 metros cúbicos día de un digestato que contiene nitrógeno, fósforo, potasio y biomasa microbiana. Recuerden ustedes que en el país no tenemos fósforo. ¿Qué significa? Es un elemento esencial para la vida. Este digestato tiene un contenido importante de fósforo que puede recuperarse. Segundo punto, se reduciría ciertamente el uso de sitios de disposición final a nivel nacional. Lo que implica es que la NOM 083, que indica que una vez que se cierra un relleno debe de mantenerse durante 20-25 años, reduciríamos estos gastos. Ciertamente se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano fundamentalmente. Y ciertamente se podría implantar un sistema de economía circular con la fracción inorgánica de los residuos sólidos. Este esquema puede, y esto es muy importante me parece, este esquema puede reproducirse con otros sustratos como lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, excreta de diferentes especies, avícola, bovino, porcino, el sargazo en la península de Yucatán, lirio acuático, con rendimientos similares a los de la fracción orgánica de los residuos sólidos. Si se sumasen ambos, la fracción orgánica y estos sustratos, la CFE tendría hasta un 5 a 6% de una energía renovable no intermitente. La reforma nos dejaría sin opciones para medir nuestro avance en esta materia. No podríamos informar a nuestros clientes, a nuestros corporativos, a nuestros accionistas y a la sociedad cómo vamos en la transición hacia renovables. Nos quedaríamos básicamente a ciegas. Finalmente, si se aprobara la iniciativa en sus términos, México le estaría dando la espalda a sus compromisos internacionales. No hay forma de lograr que el 35% de nuestra energía provenga de fuentes limpias para 2024. Como vamos, a duras penas alcanzaríamos el 25%. Y tampoco se podría llegar a la meta de reducir emisiones en 31% para el sector energético en 2030. Al contrario, según nuestras estimaciones, de aprobarse la reforma en sus términos, las emisiones contaminantes se incrementarían 14% al año. Alguien podría decir, no importa, lo que importa es que la CFE tenga el control y se haga a un lado a las empresas privadas. Tenemos que decirles que sí importa. Sí importa porque si no producimos energías limpias, fracasaremos en la lucha contra el cambio climático. Sí importa porque México podría enfrentar aranceles y cuotas a sus productos. Perderemos mercado y competitividad. Sí importa porque si una empresa ve que en México no podrá cumplir sus metas de energía, simplemente se irá. Sí importa porque el aire que respiramos importa. Porque la salud de las generaciones presentes y futuras importa. Porque quedarnos sin energía suficiente importa. Porque la confianza en México y su prestigio importan. Porque ser un buen destino para la inversión importa. Porque el futuro importa. Señoras y señores legisladores, estas son nuestras preocupaciones. Les planteo ahora la propuesta. La transición energética es un reto global tan grande que nos obliga a todos a entrarle.
Cuando digo todos, hablo del gobierno, las empresas y la sociedad en su conjunto. Mi propuesta es: no tengamos miedo a trabajar juntos. Si China, una nación comunista, combina con éxito inversión pública y privada para crecer a paso acelerado, si Arabia Saudita, un país petrolizado, ya apuesta en grande por las energías limpias, si nuestros socios comerciales quieren invertir con nosotros en energías renovables, si nuestra sociedad quiere contribuir al desarrollo de México, entonces no tengamos miedo a trabajar juntos. En política, como en los negocios, nada está escrito en piedra. Encontremos los puntos en común. Pensemos en una reforma que sí detone el desarrollo y sí cuide el medio ambiente. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía con este foro, el número 18 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara Baja. Obviamente, con el Acuerdo de París, México dijo, pues yo voy a tener estas responsabilidades, 35% de tecnologías limpias y la parte de reducción de gases. Todos estamos de acuerdo que nos comprometimos y bueno, y unos dicen que somos incapaces de hacer las cosas, no podemos, necesitamos que alguien más nos venga a ayudar, nos venga a financiar. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, para empezar, aquí, para tener claros todos, o sea, la reforma sí incluye claramente, ya si cómo lo hace y si lo cumple es otra cosa, incluye claramente su responsabilidad en energías limpias, en la transición energética y también, bueno, en la soberanía, en la seguridad. Sí lo incluye, ¿no? Eso es seguro. O sea, sí va a haber una responsabilidad. Ahora, el tema de aquí es quién asume y por qué esa responsabilidad, ¿no? O sea, ¿por qué sentarnos y decir, pues yo al de enfrente, yo ahorita les voy a mostrar las camionetas eléctricas que estamos construyendo, donde yo tengo que esperar 6 meses para que unos chinos me quieran vender una celda solar, cuando yo ya puedo producir todo lo demás en México y no muy lejos aquí en Iztapalapa, pero pues tengo que ver, como ahorita les voy a platicar, si me quieren vender, a cómo me lo quieren vender, si soy amigo, si no soy amigo, etcétera. Entonces, pues todos aquí tenemos celulares, ¿verdad? Ahorita estaba pidiendo yo energía porque no hay. Entonces tengo mi laptop, entonces todos tenemos necesidad eléctrica, energética, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Y ese es el artículo 27, el artículo 28 también, bueno, incluye, y voy a hablar un poco de que pues hay elementos donde no nos vuelva a pasar como antes, que pues volteamos una cara y decimos, vamos a que alguien más nos resuelva el problema, cuando no necesariamente se beneficia solamente a nosotros. Puede ser que, como cualquier negocio, pues el retorno de la inversión se va a otro lado a seguir y está bien, son las reglas del juego. Le digo, yo he estado en consejos de compañías transnacionales muy grandes, japonesas y chinas, y a mí, pues obviamente, sobre lo que me dicen, o sea, si tú no cumples las ventas o no cumples estos, pues no nos conviene, ¿no? La que sigue. Ahora, este tema de que México no puede cumplir, no va a cumplir, etcétera, por lo menos a mi entendimiento, sacando gráficas de CFE de compañeros que han estado aquí, y no sé los demás ponentes, hablaron mucho de operación. México no va tan mal, no es catastrófico en las metas, es lo que yo entiendo. Ahorita tenemos el 30% de energías, de tecnologías limpias. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues mal, no vamos, no, o sea, no hay un antecedente para decir, oye, no vamos a poder porque vamos muy mal. Si fuéramos muy mal, pues bueno, sí, está bien, ok, perdón. Vamos muy mal, pero no vamos mal. En los gases de efecto invernadero, que esta gráfica le doy las gracias porque la saqué de otro ponente, del doctor Toro, para que hay mucho material. Bueno, tampoco es que no estemos cumpliendo, o sea, millones de toneladas más, porcentajes menos, pero creo que no estamos tan mal. Ahora, como dicen también, pues puede ser que hay que hacer una hoja de ruta en donde hay varias variables de financiamiento, tecnologías, etcétera, que sí hay que atacar, ¿no? Y que yo no digo que sea fácil, ¿eh? O sea, yo estoy a favor, pero yo no digo que de todos modos ya pase lo que pase en la reforma ya tenemos solucionado. Tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? A hacer esta realidad.
es indispensable que los compromisos de México no solo se cumplan, sino que en su lugar se aumenten. Y eso representa un reto significativo. Como vemos en la gráfica que está mostrada en esta lámina, son las emisiones de gases de efecto invernadero, de gases y compuestos de efecto invernadero, en el cual vemos que las industrias de la energía representan el 64% de esas emisiones y la generación de electricidad representa 37 puntos porcentuales de esos 64. Y en este sentido, y en relación específica a la iniciativa de reforma energética, creemos que la exposición de motivos no cuenta con una estimación de las emisiones de GI que se generarían en el tiempo y cómo se garantiza el cumplimiento de los compromisos establecidos en las leyes. En un contexto de emergencia climática, creemos que es indispensable esta información para la toma de decisiones. Asimismo, falta un análisis de otras emisiones contaminantes que afectan significativamente la salud de las personas, como comentó el ingeniero Luege, y como una referencia importante de los estudios que existen que nos pueden dar una idea de la implicación de estas emisiones. Recientemente, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos dio a conocer un estudio en el cual, bajo un escenario que maximiza la generación de las centrales de CFE, las emisiones resultantes implican en un aumento de hasta 73.5 millones de toneladas de CO2 equivalentes, lo que representa un aumento de 103% de las emisiones anuales del sector de energía. De igual manera, este escenario implica un aumento de emisiones de 3.8 millones de toneladas de dióxido de azufre anuales, que esto no solo está vinculado al ODS 13, vinculado con cambio climático, sino también al ODS 3, vinculado con salud de las personas y el salud y el bienestar de las personas. El segundo mensaje, la siguiente lámina, por favor. El segundo mensaje es que en un contexto de emergencia climática se requieren inversiones públicas, privadas y sociales con beneficios ambientales y sociales concretos. Ya mencionaron también mis compañeros ponentes las metas que tenemos en materia de generación de energías limpias y es importante destacar que a pesar de que estamos cerca de su cumplimiento o estuvimos cerca de su cumplimiento en 2021, pues como precisamente también lo dijeron mis compañeros, parte de esa generación de energías limpias provino de privados. Y por privados no solo nos referimos a las grandes empresas que han sido foco de atención en esta reforma, sino también a los privados como ciudadanos en el esquema de generación distribuida, y sobre todo resaltar un punto muy importante, los proyectos sociales o comunitarios que en nuestra consideración están muy ausentes en la exposición de motivos de esta reforma y en la modificación de los artículos constitucionales. Quisiera resaltar aquí que la iniciativa de reforma energética, como está actualmente, genera incertidumbre regulatoria para la inversión privada y no contempla estos proyectos comunitarios. Por otro lado, y muy importante, es que no reconoce el papel activo de los distintos actores de la sociedad en la transición energética hacia un sistema eléctrico descarbonizado, pero sobre todo democratizado. Hay un principio muy importante que puede estarse rompiendo en esta iniciativa de reforma, que es este papel activo de la sociedad y el factor de democratizar la energía que abonaría de manera significativa al desarrollo del país. Siendo su energético preferido, esto lo quiero dejar muy claro, el gas natural. Les encanta el gas natural, pero a la CFE la cuestionan porque usa centrales de ciclo combinado. La que sigue, por favor. CFE no es la empresa sucia, son ellos los que detentan la mayor parte de los permisos de las centrales de ciclo combinado, 79%. Sigue, por favor. Al final, sigue la que sigue. Quiero decir, además, estas mismas empresas que hoy concentran el sector eléctrico en México y en particular la generación eléctrica renovable como en el Green Power, a nivel mundial no poseen una capacidad instalada para generar electricidad basada en energías fósiles, sino en combustibles fósiles como en el Green Power con el 44% o EDF, cuyo grueso de su capacidad, eso lo quiero dejar muy claro, es nucleoeléctrica en 67%, cuando hoy vienen a estigmatizar a la CFE porque moderniza su nucleoeléctrica Laguna Verde. La que sigue, por favor,
De manera que hoy queremos decir respecto a este mito 2 que en realidad estas empresas no les molestan los combustibles fósiles ni que CFE apueste por el gas para generar electricidad. Lo que en realidad les molesta es que con esta iniciativa de reforma CFE se coloca en el centro de la transición energética y les pone un freno para dejar de monopolizar estas energías renovables y el ritmo de la transición energética. De manera que lo que hoy queremos decirle a los mexicanos es que la verdadera discusión que tenemos enfrente es quién lleva a cabo esta transición energética. Si queremos que lo hagan los privados con la lógica de la ganancia o lo queremos que lo haga la CFE con el objetivo de un bien común de todos los mexicanos. La que sigue, por favor. Voy a terminar con el mito 3. Este mito me parece que es fabuloso para dejar clara la idea de lo que busca la reforma y contesta a las empresas que hoy la cuestionan. El aprovechamiento de las energías renovables es completamente limpio e inocuo sobre el medio ambiente y la sociedad. Avanzamos, por favor. Estas empresas, bajo este velo de que no generan CO2 porque no usan combustibles fósiles, sino solo renovables, quieren dejarnos ver que en realidad no tienen impactos ambientales ni sociales sobre la población. Y voy a enfocarme en el caso del Istmo de Tehuantepec, que a nivel mundial se cataloga por poseer uno de los 3 mejores lugares para la explotación del viento y generar electricidad. Aquí se nos ha dicho que esta electricidad es para la gente, ¿sí? Supuestamente se coloca en el eje al ser humano y resulta que aquí de los 24 proyectos instalados, 67% son de sociedades de autoabasto justo para proveer electricidad a empresas del sector minero, del sector automotriz y de la industria cementera altamente consumidoras de CO2 a nivel mundial. Asimismo, proveen electricidad a empresas como FEMSA, como Bimbo, que producen alimentos nocivos para la salud de los mexicanos asociados a enfermedades como el cáncer, la diabetes y la obesidad. Avance, por favor. La que sigue. Asimismo, nos han tratado de plantear que solamente las fósiles generan impacto y curiosamente solo Pemex y CFE, ¿verdad? Resulta que estas empresas para instalar sus aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec han enterrado cerca de 137,000 toneladas de acero y más de 1 millón de metros cúbicos en el subsuelo, por lo que si hoy les interesa la defensa del medio ambiente, deberían de estar planteando qué vamos a hacer con lo que han enterrado en ese territorio. La que sigue, por favor. También han derramado aceite en este subsuelo de este territorio. Y finalmente, por favor, la que sigue, ahí. Solo quiero señalar que hablan de la libre competencia. ¿Saben qué porcentaje de hectáreas han concentrado en donde existe este mejor recurso eólico del planeta? El 25% de las mejores tierras del Istmo de Tehuantepec se hallan concentradas por Enel Green Power, por EDF, por Iberdrola. Y no sin antes mencionar a propósito que les encanta hablar de que estemos acorde a los acuerdos internacionales. 21 proyectos eoeléctricos no han sido firmados con consulta libre previa informada de acuerdo al convenio de la OIT 169, sin consulta libre, previa e informada. Y solo quiero mostrar el último mapa, por favor. Tampoco está en el eje de estas empresas el ser humano. Esa es la mejor región del país para explotar energía eléctrica y lo hacen los privados, más de 10 metros por segundo de velocidad. Vean, deja claro este mapa, ¿no?, que elaboramos en la Subdirección de Investigación de CFE Energía, cómo estas empresas que dicen defender al ser humano se han dedicado a acercar a la población. Cuando estas empresas como Enel Green Power, Acciona, Iberdrola en sus países no pueden instalar aerogeneradores a poco más de 200 metros de distancia, en esta zona lo hacen a poco más de 100 metros de distancia. Y esto, ellos en realidad, por lo que quiero cerrar con esto, en realidad CFE no está en contra de las energías renovables, de lo que está en contra es de su monopolización. En segundo lugar, la transición energética no avanza en términos generales, sino está concentrada en el sector eléctrico. Y finalmente señalar nuevamente que en realidad la discusión que tenemos ante nosotros es quién lidera este proceso de transición energética sin que ello implique que dejen de invertir en el mercado mexicano estas empresas eléctricas, pero con otras reglas, no con estas reglas de saqueo que llevan a cabo para explotar nuestras energías renovables en el territorio nacional. Finalizamos este recuento del foro número 18, Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático. Siga al pendiente de estos resúmenes, porque el Parlamento Abierto que se lleva a cabo en las cámaras continuará hasta finales de este mes de febrero. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima.